Historias de terror Fomagata. Llega un nuevo año, y con él, nuevas e interesantes anécdotas, como las historias del campo, que tienen un aire de tradición, historia y misticismo que nos devuelven a cuando siendo niños, nuestros padres, tíos, abuelos o demás familiares se empeñaban en asustarnos con sus vivencias en estos territorios. Pues para muchos de nosotros, estar en la parte rural del país es realmente encantador. Así que ve por tu café dominical, siéntate, escúchanos hasta el final y disfruta de estas historias. Hoy te presentamos Terror en el campo colombiano 3. Perseguidos. ¿Qué es eso? un tío por parte de mi mamá, trabajaba con madera y un día se fue muy de madrugada a talar. Ya estando allá, solo se agachó a recoger algo y sintió como si alguien llegara. Entonces volteó la mirada y vio unos pies junto a él. Empezó a subir sus ojos para ver quién era. Vio las botas de caucho y vio como unos jeans cortados. Notó en la canilla algo de sangre. Siguió subiendo y las piernas solo llegaban hasta la rodilla. Se veía como si estuvieran mochadas. Él se fue corriendo y sin mirar atrás, y por ahí dicen que seguramente fue a visitarlo el diablo. También a varios primos los han perseguido brujas. A uno de ellos lo visitaba una en particular, en las noches más que todo, y se quedaba ahí acariciándole la cara. Él podía verla, pero estaba paralizado. Dice que la podía oír en los tejados cuando iba a llegar, pero nunca entendió si decía algo. Solo sabía que la bruja iba atrás de él. A otro primo lo perseguía algo también. Nunca supo qué fue, pero un día escuchó que enfrente de su casa, en la que tenían un jardín enorme, había alguien caminando en círculos, a lo que él salió a ver quién era, y vio una niña arrastrando un osito viejo y feo, con una foto suya atravesada con un puñal en el estómago del peluche. Quedó en shock, y fuera lo que fuese eso, solamente desapareció. La mula. ¿Qué es eso? Me cuenta mi mamá que el abuelo de ella, oriundo de Gacheta, era muy borracho, y esto le trajo demasiados problemas. El punto es que un día, al devolverse del pueblo donde estaba la cantina, más o menos eran las 3 de la mañana, debía caminar trocha arriba por casi 3 horas más para llegar a la vereda. Haciendo ese trayecto, se le aparece una mula que comienza a seguirlo. A él se le hizo raro, pero pues dijo que la bestia andaba perdida y era normal que se le pegara. En eso, la mula comienza a agachar la cabeza como haciendo ademán para que él se subiera a su lomo, y él, ya cansado, decide hacerlo. De repente, el animal comienza a correr y se mete por otra trocha, como devolviéndose al pueblo por otro camino. Paró al llegar a una cabaña y lo botó sobre el maíz cortado que estaba fuera en el suelo e intentó pegarle en la cabeza con los cascos. Él logró tumbarse en una zanja y se quedó allí, donde la mula no podía sacarlo. Al amanecer, asomó su cabeza y vio al animal dentro de la cabaña rodeado de velas prendidas. Cuenta que vio cómo éste se convirtió en una mujer. Corrió todo lo que pudo para contarle a todo el mundo, y obviamente lo tomaron por borracho. Pero no contento con esto, decidió volver por ese camino a buscar esa otra trocha que nadie conocía. Se fue con el hermano, y para sorpresa de ambos, después de 3 días de ir madrugados a buscar el lugar, encontraron la cabaña, y allí había una mujer joven y hermosa, que al ver a mi bisabuelo salió espantada corriendo y se perdió en el monte. Ellos esperaron escondidos dentro de la misma casa hasta llegar la noche, y vieron cómo se asomaba una mula con un hombre y lo arrojó sobre el mismo maíz. El animal, al mirar hacia la ventana, vio a los 2 hermanos dentro y corrió hacia la puerta para entrar a atacarlos. Ellos solo le dijeron que fueran a su casa por sal, y el animal se fue corriendo nuevamente para el monte. Al otro día una mujer llegó a la casa del tío justamente pidiendo sal. Castigo. ¿Qué es eso?
Mi abuela materna, a quien nunca conocí y murió en esta casa a la edad de 35 años, le contaba a mi mamá que, en el funeral de un vecino, en una vereda de Gama en Cundinamarca, estaban rezando y ella se puso a jugar con unas piquis que tenía en la mano, a lo que la mamá la estruja y le dice que respete la oración, porque si no el muerto le va a jalar las patas. En esos tiempos, y más en el campo, los temas religiosos se tomaban con muchísima seriedad. Al llegar la noche, se van todos a la cama. Mi abuela, que tenía aproximadamente 8 años, dormía en la mitad de los dos papás, y cuenta cómo en medio de la noche ve unas luces que se empiezan a acercar a ella. Eran 4, y en su intento por despertar a los padres y al notar que no funcionaba, gritó, pero nadie la escuchó. En ese momento sintió que las luces prácticamente estaban encima de ella. Ninguno de los dos parecía inmutarse. Cuando sintió que la agarraron de los pies y se la llevaron al patio, le dieron 3 palazos bien puestos. A la mañana siguiente, la mamá de mi abuela la encuentra tirada en el patio y la pone nuevamente en la cama. Me cuenta mi mamá que mi abuela estaba tan aterrada que tuvieron que separarle los dientes con una cuchara y que ella, cuando pudo hablar, solo dijo que uno de los entes que le pegó era el vecino que había muerto. Cristo Cordero de Dios. El sueño. ¿Qué es eso? Mis abuelos maternos vivían en una finca de un municipio en Santander. Estoy hablando de hace unos 35 años más o menos. Por ese lado la violencia estaba muy fuerte, y de la nada asesinaron a mi abuelo, y le dieron unos pocos días a mi abuela para que se fuera de la zona. Obviamente, ella recogió lo que pudo y se fue con mi mamá y otros 5 hijos más. Pasados unos días de aquel suceso, mi abuela empezó a soñar con mi abuelo, y allí le daba unas indicaciones para que fuera a buscar algo en una esquina de la casa que tuvieron que abandonar. Lógicamente, por el miedo de regresar a ese lugar, mi abuela hizo caso omiso a los sueños. Pasados los meses, fue menos recurrente aquello. Sin embargo, de vez en cuando volvían los sueños. Pasaron los años, y esa finca quedó en total abandono, pero la violencia se calmó, y mi abuela pudo retornar. Volvió únicamente con un tío, pues los demás ya habían iniciado su vida en otros lugares, entre ellas mi mamá. Los sueños volvieron a llamar la atención, pero esta vez no fue a mi abuela sino a mi tío. Obviamente, ya estando ahí, no dudaron en cavar en el lugar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Había una cantidad importante de dinero, que en su momento hubiera sido una gran bendición. El problema es que 30 años después, ese dinero no serviría para nada, porque los billetes ya no eran de la misma denominación, y aún así, por la devaluación, había sido exactamente lo mismo. Cristo Cordero de El Dios. jinete. ¿Qué es eso? Mi abuelo me contaba que cuando ya estaba casado con mi abuela y tenían hijos, un día se fue para el pueblo. Entró a misa, pero de lo cansado que estaba se quedó dormido y nadie lo despertó. Al abrir los ojos ya eran las 12 de la medianoche y salió rumbo a su casa. Era tomar una trocha larga y solitaria. La cosa fue que por el camino vio en un alto a un jinete negro que iba en un caballo igualmente negro, y mi abuelo vio como el caballo botaba chispas por la nariz. El jinete le apagó un cigarrillo en la cola y desapareció en la oscuridad de la noche. No le hizo nada a mi abuelo. Pero una tarde-noche, él iba con mi tío rumbo a la casa y se separaron. Se fue en dirección al pueblo. Ya estaba más oscuro y el jinete volvió a abordar. Le dijo que quería mostrarle algo, a lo que lo llevó a una especie de cueva y le mostró muchas piezas de oro y bastante riqueza. El jinete, quien iba fumando, volvió a apagarle el cigarro en la cola al caballo y le dijo que todo eso era para él, si aceptaba darle su alma, a lo que mi abuelo respondió que no y empezó a rezar. El hecho es que mi abuelo tuvo una laguna mental hasta que mi abuela lo despertó asustada como a las 5 de la mañana, pues estaba tirado en la puerta de la casa, golpeado y totalmente arrastrado. Mi abuelo, por más que intentó recordar qué había pasado, solo puede recordar que estaba rezando cuando le dijo que no al jinete, y de ahí hasta que despertó en la puerta de la casa. Curiosamente, mi tío nunca supo qué pasó a mi abuelo, pero sí me dijo que una vez lo encontró golpeado y arrastrado,
Se le había hecho raro porque la noche anterior su padre le había dicho que se devolviera solo a la casa porque tenía que hacer una vuelta en el pueblo. Y cuando mi tío iba en camino hacia la casa, sintió como corría un caballo. Al voltear a mirar, era un caballo negro con un jinete negro. Espectro. ¿Qué es eso? Mi abuelo trabajó repartiendo cerveza en todo el país por carretera y me contaba que los más pesados eran por las carreteras de Boyacá, El Llano y Huila, que uno tiene que saberse las casas que pasan por allá para que no le pase nada. El clásico de no levantar a una mujer en medio de la vía y eso. Pero una vez le pasó con el ayudante que recogieron a una señora en medio de la nada y la señora también les dijo que la dejaran en otro lugar muy lejos de allí. Eran como las 2 de la mañana. No pasaron ni 5 minutos y cuando volvieron a ver, la señora ya no estaba. Pararon en un pueblo cercano y ahí compañeros camioneros les dijeron que en ese pedazo se había suicidado una señora tirándose en el camino, que se le aparecía a muchos, pero que realmente no suponía un peligro más allá del susto. No hay duda que el campo es tan mágico y encantador que nos envuelven en sus historias. Si tienes más anécdotas de este tipo, déjalas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y ver los videos. Compártenos con tus allegados para que esta comunidad siga en crecimiento. Deseamos que tengas un año lleno de éxitos y triunfos personales. Feliz noche.